condenas son dos, fundamentalmente. El allanamiento a cargos y, por otro lado, los preacuerdos y negociaciones. Mientras que las que nos llevan a condena son el archivo de la investigación por parte del fiscal, el principio de oportunidad y la preclusión. Así las cosas, entonces dijimos que sería interesante hacer un breve repaso del allanamiento. Dijimos que el allanamiento a cargos es una manifestación unilateral, individual, de una persona que implica que la persona acepta total o parcialmente los cargos que han sido objeto de imputación o de acusación. Que esa decisión debe ser de manera libre, voluntaria, sin ningún tipo de coacción, debidamente informado por su defensor y que además es incondicional en la medida en que no se puede obligar al juez a que imponga determinado porcentaje de rebaja de pena, porque es hasta el 50%, hasta la tercera parte y la sexta parte. Hicimos un repaso de eso. ¿Recuerdan ustedes ayer? ¿Eso fue lo que vimos, sí o no, chicos? Sí, señor. Bien. También dijimos que... perdón, qué pena. Termino la clase. Le digo. Tengo la clase y lo llamo. ¿Vale? Perdón que tengo que es que un defensor. Voy a poner aquí que estoy en clase. Gracias. Bien, entonces, vimos también las oportunidades para aceptar cargos, ¿cierto, chicos? ¿Sí? ¿Lo vimos? ¿Aló? Hola. Hola. Profesor, ¿podría repetir, por favor? Vimos también las oportunidades para aceptar cargos. ¿En qué audiencias se aceptan cargos? Sí. ¿Lo vimos? Sí, señor, eso lo vimos. Bien, perfecto. Vimos que en la imputación, luego de pasada la imputación y antes de que se radique el escrito de acusación, en la acusación, en la preparatoria y el inicio del juicio oral. También dije que en cuanto a la rebaja de pena, hay que establecer que, en principio, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación, partiendo de la base de que el delito permite la rebaja sería así: hasta el 50% o hasta la mitad, de acuerdo con la señalada por el código en los artículos 186, creo que sí, y el artículo, el de la imputación, y el artículo 351. Veámoslo de esa manera, entonces, para repasar eso, si les parece bien. Veamos aquí. Permítame. Perdón, artículo 286. Dice así. A ver. Perdón. Dice acá, artículo 290 y 286 habla del concepto. La formulación de imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. El artículo 351, por su parte, dice lo siguiente. 351, que fue una pregunta que me hicieron anoche. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de imputación comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible de acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Miren que dice acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. El artículo 293 del mismo código en la imputación señala lo siguiente. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía, acepta la imputación, miren que habla que es iniciativa propia o acuerdo con la Fiscalía, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento.
examinado por el juez de conocimiento, el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes y convocará audiencia para la individualización de la pena y sentencia, o sea, la audiencia del 447. Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el ganarse la imputación es lo que se denomina, si quieren también anotarlo, que también quedará ahí, es que he grabado, es lo que se denomina la llamada justicia premial. ¿Por qué? Porque se premia a la persona que acepta los cargos. Cuando lo haga. ¿Cuándo lo puede hacer? ¿En qué audiencia? Ya lo mencionamos, las 5 oportunidades que hay. La rebaja depende, obviamente, la rebaja depende del momento en que lo haga. Pero además depende de otra cosa. Depende de que la persona, aunque el delito lo permita, no haya sido capturada en flagrancia. Porque si fue capturada en flagrancia, eso fue una modificación que se introdujo en el año 2011, si no estoy mal. Si fue capturada en flagrancia, la rebaja ya no será la esperada de hasta el 50% o hasta la tercera parte o la sexta parte, sino la cuarta parte. Imagínense ustedes entonces cómo es esta posibilidad delimitada, aunque se rebaja, ya no es tan ostensible como la que puede obtener si no fue capturada en flagrancia. El parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal fue demandado inmediatamente. Cuando el legislador dijo, ah, bueno, el que fue capturado en flagrancia, entonces no va a tener rebaja, sino de la cuarta parte hasta el 50, la cuarta parte hasta la tercera y la cuarta parte de la sexta. La Corte, al conocer de esas demandas, porque dijeron que era retroceder en el campo ya actuado, aquí aparece Natalia diciendo que no escucha bien. ¿Los demás escuchan bien? Dice, profe, buenos días, no escucho bien. Profe, ya me conecté en mi compu y ya te escucho muy bien. Muchas Bueno, mi gracias. Natalia. Bueno, gracias, muy amable. Entonces decía que este parágrafo fue inmediatamente demandado, porque antiguamente la gente, aunque fuera capturada en flagrancia, le daban la rebaja hasta el 50%, o hasta la tercera parte, o la sexta parte. ¿Qué dijo la Corte Constitucional ante esa demanda? Dijo, existe, lo que una vez yo a ustedes escribí en el texto de conceptos y generalidades que les entregué la primera vez cuando nos conocimos, dijo la Corte, existe lo que se llama la potestad de configuración. ¿Qué es esto? Es la facultad, es la potestad que tiene el legislador con base en el artículo 150 de la Carta Política, numerales 1 y 2, para incluir procesos, incluir pruebas, eliminar algunos procedimientos y puede perfectamente con base en eso haber incluido ese parágrafo del artículo 301. A partir de esa reforma entonces, a partir de ahí, quien sea capturado en flagrancia ya debe saber, si no su abogado se lo dirá, que la rebaja que él esperaba no será la de hasta el 50%, sino que será la cuarta parte de hasta el 50%. Traje aquí en el jurisprudencia extractos número 34, que es esta, unas sentencias que quiero leerles para que quede mucho más claro lo que estamos diciendo acá respecto de las rebajas, respecto de la retractación de las personas cuando aceptan cargos. Voy a leer esta parte, por favor presten atención para que nos quede más claro a todos. Allanamiento a cargos, rebaja punitiva en casos de flagrancia. Ahora, dice la Corte, en punto del descuento que procede por razón de la aplicación del parágrafo adicionado al artículo 301, porque el artículo no lo traía, sino que fue agregado después, por la ley 57 artículo 57 de la ley 1453 del año 2011, o sea que entre el 2005 y el 2011, el que era capturado en flagrancia aceptaba cargos y tenía una rebaja protuberante, gruesa. Ahora con el 2011, con el parágrafo, eso se eliminó. Dice, en los casos de ganamiento a cargos, en la sentencia del año 2012 se precisó, dice la Corte, durante el trámite legislativo y dentro de la función que le otorga el artículo 150 numeral segundo de la Carta Política, el Congreso de la República, entre otras modificaciones, reformó el artículo 301, en el cual introdujo un parágrafo que dice lo siguiente. La persona que incurra en las causales anteriores, o sea, flagrancia,
solo tendrá una cuarta parte del beneficio de que trata el artículo 351 de la ley 907 de 2004. Como quedó dicho, los legisladores están facultados para reformar los códigos. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esa importante labor debe realizarse consultando criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas, de suerte que, atendiendo los fines perseguidos con la expedición de la ley del año 2011, en primer lugar, la Corte advierte que la modificación introducida al mencionado artículo 301, al adicionarse al citado parágrafo, consulta los fines que motivaron la expedición de la mencionada ley en la medida en que la misma se erige en un supuesto tendiente a luchar contra la criminalidad que más agobia a la sociedad. Entonces, ¿qué es el parágrafo artículo 301? Se puede definir como un mecanismo de lucha contra el crimen. ¿Cómo se llama esa figura? Se llama política criminal, que es el conjunto de mecanismos que emplea un Estado para combatir la criminalidad. ¿Cómo se combate la criminalidad? Ah, bueno, como la gente cometió un delito en flagrancia y tenía hecho una rebaja que era bastante gruesa, hasta el 50% en la imputación o hasta la tercera o la sexta parte, ahora ya no. Vamos a establecer una cuarta parte de hasta el 50, una cuarta parte de hasta la tercera, una cuarta parte de la sexta, para así luchar contra la criminalidad, porque mucha gente llegaba fácilmente a decir eso. La sala advierte, compartiendo el criterio de la procuradora delegada, que le corresponde fijar el alcance interpretativo de la aludida modificación del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, consultando el espíritu del legislador y obviamente respetando la sistemática arreglada en la Ley Procesal Penal a fin de mantener la coherencia de la actividad judicial. De tal manera, si la intención del legislador dentro del poder de configuración, ya dijimos, fue la de arreglar la rebaja de pena derivada del estado de flagrancia, teniendo como fundamento que esa particular situación ofrece sin mayor dificultad los medios de prueba que permiten la emisión, por regla general, de un fallo condenatorio, al consagrar la persona que incurra en las causales anteriores, flagrancia, solo tendrá una cuarta parte del beneficio de que tras el artículo 351 procesal, la interpretación del mencionado precepto compete hacerse con total respeto a la sistemática allí contenida, la cual está sustentada en la progresividad de los beneficios punitivos ofrecidos por la aceptación de cargos y los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la Fiscalía y el imputado o acusado, atendiendo los diversos momentos procesales en que puede darse la aceptación de responsabilidad. ¿Por qué tanta cosa con esto? ¿Por qué se dijo, bueno, como es una cuarta parte del beneficio, ahora nos queda muy claro que es una cuarta parte de la imputación, una cuarta parte de la acusación, si se quiere, una tercera parte de la acusación, una tercera parte de la flagrancia y de la sexta parte al inicio. Pero cuando se introdujo el parágrafo, ¿qué pasó? Que como se dijo que era del beneficio del 351, y el 351 lo que estableció fue lo siguiente. Dice, la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible. Entonces algunos abogados se avivaron y dijeron, bueno, entonces como se introdujo el parágrafo del 301 y dice que será esa misión. Perdón, qué pena. Unos chicharrones acá. Perdón. Se dijo que era el artículo mencionado y comete la imputación. Los abogados que dijeron, listo. Entonces, el que no acepta cargos en la imputación será la cuarta parte. Pero no dijo nada de la preparatoria ni del juicio. Entonces, mucha gente esperaba hasta la preparatoria para aceptar cargos, pensando en que el parágrafo solo se aplicaba para la imputación. Error. ¿Qué dijo la Corte? No, señor. Se aplica para todo el proceso. Si es en la imputación, será la cuarta parte de hasta el 50%, que queda muy claro. Pero si llegamos a la preparatoria, fue capturada en flagrancia, ¿cómo es la rebaja? La cuarta parte de hasta la tercera parte, y ahí quedó todo arreglado. Y la Corte dijo, conforme con lo anterior, la persona que haya sido capturada en flagrancia tendrá derecho a las siguientes rebajas de penas progresivas según el momento en que se allane. Aquí está el cuadro que hizo la Corte. No sé si lo ven.
Pues bien, esa providencia es de fecha 4 de abril del 2000, perdón, esa providencia es de fecha 2012, es decir, 11 de julio de 2012. Porque mucha gente pensaba que la rebaja únicamente aplicaba por flagrancia para imputación y las demás quedaban como incólumes. Dijo la Corte, no señor. Si fue capturada en flagrancia y se va hasta la preparatoria, la rebaja no es de la tercera parte, es la cuarta parte de hasta la tercera parte. En consecuencia, el cuadro quedó así. A ver. Imputación. Rebaja original, hasta la mitad o 50%. Rebaja actual, 12.5% o la cuarta parte de la mitad. Preparatoria. Rebaja original, tercera parte, o mejor, hasta la tercera parte. Es decir, el 33.3%. Rebaja actual, una cuarta parte de la tercera parte, es decir, 8.33%. Juicio oral. Rebaja original, la sexta parte, es decir, 16.6%. Rebaja actual será la cuarta parte de la sexta, es decir, el 4.16%. En consecuencia, cuando ustedes tengan un caso en el que su cliente les diga que fue capturado en flagrancia, tienen que advertirle, decirle, mire, como fue capturado en flagrancia, la rebaja no es la esperada por todos, que es hasta la mitad, hasta la tercera o la sexta. Será únicamente la cuarta parte de hasta la mitad, la cuarta parte, hasta la tercera parte o la cuarta parte de la sexta. ¿Eso le queda claro? Consúltelo con él, porque después van a decir que fue responsabilidad suya. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la persona acepta cargos? Que es lo que estábamos en el día de ayer. Y esa persona entonces decide retractarse de los cargos, del allanamiento, perdón, que también puede pasar. Recuerden que en la imputación, el juez de garantías le debe preguntar, como también lo hace en la acusación, si lo acepta en la acusación, preparatorio de juicio oral, si lo acepta de manera libre, consciente, voluntaria, de manera espontánea, si fue debidamente asesorado por la defensa. Hemos dicho que no se puede retractar, lo dijo el código en su momento, lo mencionamos acá, que es irretractable. Pero muchas personas, mal asesoradas, mal informadas, o de pronto con razón, aceptan los cargos o se ganan cargos en la imputación y cuando llegan a la audiencia para verificar el allanamiento, para el sentido del fallo, dicen me retracto. Sobre esto, la Corte ha dicho en providencia de fecha de auto del 4 de abril de 2018, radicado 52.053, siendo ponente el doctor Alberto Castro Caballero, dijo lo siguiente. El artículo 293 de la 2004, de 906-2004, dispone que el allanamiento a cargos o el acuerdo son vinculantes para la fiscalía y el imputado. De modo que el juez, una vez determina que es voluntario, libre y espontáneo, debe aceptarlo, sin que a partir de ese momento sea posible retractación de alguno de los intervinientes, salvo que lo aceptado o acordado desconozca las garantías fundamentales. Debido al principio de irretractabilidad que lo rige, las partes se encuentran inhabilitadas para revocar, reformar, modificar o desconocer sus términos. Permitirlo sería afectar la buena fe, la lealtad procesal, la seguridad jurídica y la pronta y eficaz administración de justicia, fines del sistema acusatorio. En esas circunstancias, el recurso extraordinario busca desconocer el allanamiento a cargo de los procesados en la audiencia de imputación, propósito que contradice el mandato legal mencionado. Perdón. Perdón. Y dice, es posible deshacer la aceptación de responsabilidad en cualquier momento y solo en las dos hipótesis indicadas por la norma. Esto es, consentimiento viciado o desconocimiento de garantías, con la carga para quien lo aduce de demostrar que efectivamente se configuró alguna de estas dos situaciones invalidantes, de modo que cada una de las cuales haya determinado por sí sola
la aceptación de cargos y la consecuente renuncia al derecho a la no incriminación. ¿Cuáles son las dos hipótesis que se puede retractar entonces? Se puede retractar una persona que aceptó cargos siempre y cuando demuestre las dos hipótesis, una de las dos. Primero, esto es consentimiento viciado y la segunda, desconocimiento de garantías. ¿Cómo se visa el consentimiento? ¿Por error, por fuerza o por dolo? Que eso también debe quedar claro. Y en otra providencia, la Corte, en sentencia del 7 de marzo de 2018, siendo ponente el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, dice lo siguiente: cuando se alegan vicios del consentimiento, el imputado y su defensor deben probarlos. ¿Por qué digo tanto esto? Ocurre muchas veces que la gente acepta cargos en la imputación y después, como dije en un comienzo, mal asesorados o le dicen, usted le cometió un error, retráctese, que eso se puede de pronto manejar de otra manera y usted puede quedar en libertad. O vamos a ganar el caso, el nuevo defensor que llega así. A veces uno diga cuando la persona aceptó cargos en la imputación y llega uno a la acusación y dice, doctor, vamos a verificar allanamiento a cargos en la imputación, pero hay un cambio de defensor. Uno dice, si hubo un cambio de defensor, vienes a que ese señor se va a retractar, muy seguramente. Casi siempre es así. Dice la Corte: a lo largo de la audiencia de imputación y luego de que el magistrado no aprobara el allanamiento por considerar que no era libre y no estaba suficientemente bien informado del procesado, fue reiterativo en que aceptaba los cargos, encontrándose ajeno a cualquier presión. Miren cómo era seguramente de un aforado, llegó ante el magistrado sustanciador, que ustedes saben que para los aforados constitucionales las garantías las hace un magistrado del Tribunal de Bogotá, y el procesado dijo, perdón, el magistrado dijo, no acepto los cargos porque veo que está avisado su consentimiento, lo veo como presionado. Y con todo eso, el procesado dijo que sí, que aceptaba los cargos. No se acreditó dentro de la actuación que fuera cierto que un funcionario de la Fiscalía ejerció presión sobre el acusado, y menos que ella hubiera tenido la aptitud de determinarlo a aceptar los cargos. Por el contrario, él mismo se percató que su dicho de paso estaba comprometiendo, indebidamente sus beneficios punitivos, y fue enfático en insistir sobre la aprobación del allanamiento, pues había aceptado libremente su responsabilidad. Considerada la Corte que no se aviene con el respeto por la autonomía de las personas, que pese a declarar una y otra vez su libertad de decisión en orden a aceptar los cargos imputados, el Estado decide no creerle, sin contar con más elementos de juicio que un comentario realizado en un momento anterior a cuando fue interrogado sobre el particular. Se exige que el allanamiento a cargo sea libre, voluntario, suficientemente informado, consciente, espontáneo, incondicional, exento de vicios esenciales del consentimiento y respetuoso de derechos y garantías, no en beneficio del Estado, sino para asegurar y proteger al sujeto pasivo de la acción penal, evitando que por coacción, error o ignorancia acepte la responsabilidad derivada de una imputación fáctica y jurídica que conllevará un fallo condenatorio. Cuando con posterioridad al allanamiento se aleguen vicios del consentimiento, corresponde al juez abrir un espacio previo a su pronunciamiento de fondo en el cual se discuta el tema y, más importante aún, el imputado y su defensor efectivamente prueben que lo aducido tuvo lugar, pues expresamente la norma demanda del postulante, o sea, el quien lo pide, demostrar que el vicio o la violación sucedieron, caso en el cual, si la misma no se acredita y apenas obedece a la simple manifestación del imputado, ha de proseguir el funcionario con el trámite propio de la sentencia. Eso sí, evaluando que tampoco se vulneran el principio de legalidad y la presunción de inocencia, como dispone el inciso tercero del artículo 327 procesal. Por lo expuesto, si se exige prueba para la invalidación del allanamiento, también será necesario para demostrar presión sobre el imputado, y si no la hay, como en este caso, debe tenerse el allanamiento como libre, espontáneo y disponer su aprobación. Insisto mucho en esto porque ustedes pueden encontrarse en esa situación como jueces o como fiscales o como defensores en que su cliente llega a la siguiente audiencia a retractarse. Dicho lo anterior, volvamos a un punto que dije ayer, y es el siguiente. Perdón, qué pena. Hola Javier, estoy en clase, ¿me puedes llamar en una hora? Bueno, listo, listo hermanito, bueno, cuídate, chao. Perdón chicos, qué pena con ustedes, ¿qué me ha pasado todo hoy?
¿Qué pasa con aquellas personas que aceptan los cargos, aceptan la imputación, se ganan la imputación, pero han obtenido un incremento patrimonial? Anteriormente, hasta el año 2017 más o menos, lo comenté, creo que lo comenté ayer, la persona que aceptaba cargos y, por ejemplo, producto de un robo, de un hurto, se hurtaba 50 millones de pesos, llegaba a la audiencia y decía, acepto cargos, pero no tenía la obligación de devolver lo que él se había apropiado indebidamente. Sencillamente aceptaba cargos y ya. Le correspondía a la víctima, en el incidente de reparación integral, ver la manera de cómo poderle quitar los 50 millones de pesos, que casi nunca lo lograba, porque el señor se deshacía la plata, le entregaba a sus amistades, a sus familiares, y ahí quedaba todo, y se quedaba sin un peso. Sin embargo, a raíz del caso de los hermanos Nule, eso cambió. Eso cambió. Y eso cambió porque se dijo que, lo voy a leer acá, se dijo que es una modalidad del preacuerdo. La Corte ya cambió. Ya el allanamiento no tiene esa autonomía que tenía en un comienzo. Con la sentencia de la Corte se dijo, ya no es así, sino una modalidad de preacuerdo. En consecuencia, si su cliente, el cliente de Natalie, o de Lisette, o de Jenny, o de Julián, o de George, Carolina, todos ellos tienen un cliente que se apoderó indebidamente de un dinero o se incrementó su patrimonio, por ejemplo, con una casa, a través de una estafa, y se quiere ganar a cargos, hay que decirle, ya no es como antes. Tienen la obligación de devolver ese dinero, tal como lo consagra el artículo 349 del Código de Procedimiento para los preacuerdos. Sí, pero que ahora la Corte también lo incluyó para los allanamientos. Leamos el 349, que estaba en principio únicamente para preacuerdos, que veremos después. Dice así: improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no importa qué delito, puede ser contra patrimonio o no, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento recibido y se asegure el recaudo del remanente. O sea, debe asegurar el 50% de una vez y el 50% más adelante, pero para que se pueda garantizar el allanamiento también. ¿Dónde está eso? Veamos entonces. Esta sentencia es del 20 de junio del 2018, radicado 47.681, magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar. Dice la sentencia. El epígrafe o resumen dice: allanamiento a cargos, por ser una modalidad de los acuerdos bilaterales, miren cómo ya la cambia, entre procesado y fiscalía, para que proceda la rebaja de pena, se debe reintegrar el monto del incremento patrimonial que se hubiese producido por el delito. Dice la Corte, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado pueden llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso, artículo 348 procesal, con las excepciones establecidas en la ley, entre las cuales se cuenta la indicada en el 349. ¿Qué dice el 349? Dice, en los delitos, repito otra vez, en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegura el recaudo del remanente. O sea, entregarlo todo. El artículo 351 de la misma codificación establece que la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, cuyo acuerdo se consignará en el escrito de acusación. El artículo 352 idem, o sea, la misma obra, señala que, presentada la acusación y hasta el momento en que se ha interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo 351,
caso en el cual la pena se reducirá hasta en una tercera parte. A su vez, uno de los puntos a desarrollar en la audiencia preparatoria es el de que el acusado manifieste si acepta o no los cargos de la acusación, en cuyo caso afirmativo el juez le corresponde dictar sentencia, reduciendo hasta la tercera parte la pena a imponer, como lo pide el artículo 351. La Corte, y aquí viene el hito, viene el momento en el cual la Corte cambia su criterio para decir que el allanamiento es una modalidad de preacuerdo. Dice así: la Corte, en sentencia del, ojo con esta, 27 de septiembre del 2017, radicado 39.831, al reinterpretar el artículo 351, retomó la postura jurídica adoptada en sentencia proferida el 14 de diciembre del 2005, radicación 21.347, en el sentido de que el allanamiento a cargos, comillas, constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre Fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el juicio termina por el cauce ordinario, y que en tal medida resulta aplicable para su aprobación el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 349. Aquí dice, ¿qué recuerda la Corte? La Corte recuerda que ya en el 2005, en alguna sentencia que está mencionando, se dijo que el allanamiento era una modalidad de preacuerdo. ¿Por qué tanta cosa con todo esto? Porque ahora la reinterpreta para decir, bueno, entonces, si el imputado se benefició, se incrementó su patrimonio con una plata, con algún bien, incrementó su patrimonio, no podrá ganarse a cargos si no devuelve lo que se bajó. Así de claro. Y agrega, pese a que la anterior consideración tuvo lugar en un asunto de allanamiento a la imputación preliminar, esa tesis cobija las modalidades de aceptación de cargos de la acusación, señaladas en los artículos 352, 356, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal, pues se trata del mismo instituto aplicado en fase procesal diferente, a cuyos términos incluso estas disposiciones remiten al artículo 351. Es decir, a pesar de que desde el 2005 se dijo que era para la imputación, la misma cosa también obedece o se aplica para la preparatoria y para el inicio del juicio oral. Adicionalmente, dice la Corte, no sobra agregar o precisar que aunque no se satisfaga la exigencia del artículo 348, la consideración jurisprudencial puesta de presente no impide la terminación anticipada del proceso por allanamiento a cargos en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, siempre que el imputado, como en todos los casos, esté debidamente informado sobre las reales consecuencias de su manifestación libre y voluntaria, entre las que se encuentra en esos eventos la no concesión de rebaja punitiva. Vamos entonces explicando. Hay dos formas de aceptar cargos, digámoslo así. Una a través del allanamiento y la otra a través de los preacuerdos. Los preacuerdos exigen claramente en el 349 que la persona que acepte cargos, que preacuerde con la fiscalía, pero que tenga un incremento patrimonial y no lo devuelva, no produce efectos el preacuerdo. ¿Qué dice el allanamiento acá según la Corte? Usted puede aceptar cargos. Si fue un homicidio y no un incremento patrimonial, le rebajamos la pena común y corriente. Pero si usted aceptó cargos y usted, aparte de matar a esa persona, le hurtó un dinero y luego lo mató, ese incremento patrimonial tiene que devolverlo. Si no lo devuelve, aceptamos el allanamiento a cargos común y corriente, pero no tendrá derecho a ninguna rebaja. Ahí lo dice claramente. Siempre que el imputado, como en todos los casos, esté debidamente informado sobre las reales consecuencias de su manifestación libre y voluntaria, entre las que se cuenta en estos eventos la no concesión de rebaja punitiva. Ahora, la comprensión normativa mencionada en el numeral anterior no es aplicable al presente asunto, toda vez que la Corte la retomó el 27 de septiembre del 2017. Es decir, después tanto de los hechos objeto del proceso 2009 como de las decisiones de instancia 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que como la Corte cambió su criterio en el 2017 para decir que hay que devolver el incremento patrimonial,
so pena de que no se opere la rebaja en 2017. Como este caso en particular ocurrió antes de ese año, se aplica por favorabilidad. Es decir, si la persona se ganó cargos en el 2000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, pero antes de la fecha de la providencia, tendría derecho a la rebaja en su allanamiento, así no haya devuelto el incremento patrimonial. Pero a partir de 2017, el que acepte cargos, se allane cargos y obtuvo incremento patrimonial, tiene que devolverlo. Sé que me torno cansón, pero que quede absolutamente claro esto. Para aquellos años, la jurisprudencia tenía señalado que con el allanamiento a cargos no había acuerdo entre la fiscalía y el imputado o acusado, y consecuentemente su aprobación no estaba supeditada o condicionada, digamos, a que previamente se acreditara la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el delito o el reintegro del incremento patrimonial obtenido con el mismo. Por tanto, con base en esta postura, se examinó la legalidad de la sentencia y continúa. Miren ustedes la importancia entonces de tener claro que el allanamiento con incremento patrimonial es de ese talante. Ahora, cuando la persona acepta cargos, ¿quién verifica esa aceptación? El juez de conocimiento. Si lo hace ante el juez de garantías, el de garantías le preguntará, ¿lo hace de manera libre, consciente, voluntaria? Sí, señor, perfecto. ¿Su abogado lo asesoró? Sí, señor, ¿cómo no? Entonces, esta aceptación de cargos pasará a un juzgado de conocimiento para que él verifique ese allanamiento y del sentido del fallo. ¿Qué puede pasar entonces cuando llegue ese caso al juez de conocimiento? El juez de conocimiento no es un invitado o un convidado de piedra, porque tiene la responsabilidad de verificar que realmente, que efectivamente, ese allanamiento fue una decisión libre, voluntaria, debidamente aceptada. Supongamos que el juez de conocimiento ve que eso no fue así. Tiene que ver entonces la importancia de los elementos materiales probatorios en los que se soporta la imputación. A veces los fiscales, por error, sé que de buena fe la mayoría, hacen imputación y le imputan a una persona un delito por el cual él aceptó los cargos, pero que no está debidamente fundamentado ahí. ¿Qué hace el juez de conocimiento? No puede avalar ese preacuerdo. Puede pasar que se dé una conducta que la persona no cometió, que es atípica. ¿Recuerdan esto, la atipicidad? ¿Cuál es la providencia que se tiene que dar ahí? La absolución. ¿Quién lo dice? La Corte. En sentencia del 14 de marzo del 2018, con radicado 46.848, siendo ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Dice así: cuando la conducta imputada y admitida es atípica, se debe dictar sentencia absolutoria. Dice así: en eventualidades como la aquí verificada, que la conducta atribuida al procesado deviene atípica, o sea, se imputó que es atípico, y pese a ello se dicta sentencia condenatoria en virtud del allanamiento a cargos, la jurisprudencia ha reconocido la vulneración del debido proceso en su componente de legalidad, en tanto garantía fundamental. No obstante, por tratarse de un aspecto objetivo que imposibilita la emisión de una sentencia condenatoria, la Sala ha determinado que la solución adecuada para el restablecimiento de tal prerrogativa ius fundamental no es la nulidad, sino la emisión de un fallo absolutorio. Al respecto, en la sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31.531, en un caso donde un imputado por porte de estupefacientes fue condenado en virtud de allanamiento, pese a que la droga que llevaba consigo estaba destinada para su uso personal, la Corte dictó sentencia absolutoria. En esa oportunidad, la Sala puso de presente que la renuncia al juicio y a las garantías a este inherentes de ninguna manera implican el desistimiento de las demás prerrogativas en cabeza de quien es procesado penalmente, así sea por la vía del procedimiento abreviado, activado por la vía de la aceptación de culpabilidad. Asimismo, cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieran materializado como errores injudicando, la Sala Penal, cuando se trata de sentencias anticipadas que se impugnen en vía extraordinaria de casación,
deberá casar la sentencia, ya sea de manera rogada o oficiosa, como aquí se hace al encontrar que la violación se ha materializado de manera evidente. Repito, chicos, niñas, existe una manera normal de terminar un proceso, alargada, con un proceso ordinario, que hemos visto todo el semestre, pero ahora hay formas anormales, pero legales, obviamente, anticipadas, breves, para que termine el proceso. Estas son las formas anormales que se conocen como justicia premial, allanamiento a cargos, justicia premiada o consensuada, mejor, la consensuada a través del preacuerdo y negociación entre la fiscalía y la defensa. En la justicia premial, por allanamiento, es viable que una persona acepte cargos y que lo haga teniendo derecho a unas rebajas cuando lo permita. Lo puede hacer en la imputación, a partir de la imputación, mejor, no lo puede hacer antes. En el interregno que va entre la imputación y radicación del escrito de acusación. En la acusación, aunque no está señalada en el código, la Corte lo permite. En la preparatoria del juicio oral. En cada una de esas oportunidades puede aceptar cargos. La rebaja dependerá del momento en que la persona acepte cargos. Entre más rápido acepte cargos, más rebaja tendrá. En la imputación, hasta el 50%. En la acusación o preparatoria, hasta la tercera parte. En el juicio oral, la sexta parte. Pero ¿qué pasa si la persona fue capturada en flagrancia? ¿Qué pasaría ahí? ¿Tiene derecho a rebaja? Sí, tiene derecho a rebaja. Pero la que consagra el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Si fue capturada en flagrancia, perfecto. Y acepta cargos en la imputación, será la cuarta parte de hasta la mitad de la pena a imponer. La persona, un delito de 20 años de pena. Si hubiera aceptado cargos y no hubiera sido en flagrancia, la rebaja sería hasta la mitad. O sea, una rebaja de hasta el 50%. 10 años. 10 años. Pero si hubiera sido en flagrancia, no serán ya 10 años, sino serán 2 años, si no estoy mal. 2 años nomás la rebaja que tendría derecho. Lo demandaron. La Corte Constitucional dijo, hay potestad de configuración, la norma está vigente, no hay ningún problema. Si acepta cargos en la preparatoria con flagrancia, será la cuarta parte de hasta la tercera parte. Al inicio del juicio oral, la cuarta parte de la sexta parte. Miren cómo ya en la flagrancia sí hay disminución de pena, claro que sí, pero no es la misma. Si hubiera aceptado cargos y no hubiera sido en flagrancia. Ahora, dijimos, a partir del año 2017, la Corte también varió su posición respecto al allanamiento, porque hasta ese año, el que aceptaba cargos y había obtenido un incremento patrimonial, no estaba obligado a devolver absolutamente nada. Aceptaba cargos y punto, y ya. Pero la Corte entra a reinterpretar, como dice ella, y recuerda una sentencia del año 2005 en la que se dijo que el allanamiento era una modalidad del preacuerdo. Y como el preacuerdo señala en el artículo 349 que el que tenga un incremento patrimonial no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja, aunque preacuerde, si obtuvo el incremento patrimonial, igual sentido se aplica, dice la Corte, hasta el año, a partir del año, 2017. A partir de esa fecha en adelante, el que vaya a allanarse a cargos, y haya obtenido un incremento patrimonial, tendrá que darse aplicación al 349. ¿So pena de qué? ¿Valga el allanamiento? Sí, pero sin rebaja. Así que dirá, no ganó absolutamente nada. Bueno, ganará que no sigue el proceso, pero sin ningún tipo de rebaja. Ahora, no olvidemos que existen casos en los cuales el allanamiento, aunque no haya tenido incremento patrimonial, no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja cuando la víctima sea un menor de edad y cuando el delito, sea de los señalados en el artículo 199 de la ley 1098 del año 2006. Me explico. El Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 199, manifiesta más o menos que, dice la norma así, no pueden celebrarse preacuerdos cuando se trate de delitos cometidos contra menores de edad y que sean estos: homicidio doloso, secuestro extorsivo, lesiones personales dolosas
y cualquier delito sexual. La palabra allanamiento no aparece en el 1098, en el artículo 199. Algunos jueces y magistrados, incluso aquí en Bogotá, decidieron que como la expresión allanamiento no estaba en el artículo 199, no era ningún inconveniente en decir, perfecto, no puede haber preacuerdos cuando hay víctimas menores de edad. Para esos delitos, ojo, porque si fuera otro delito, puede haber preacuerdos sin ningún inconveniente, pero para esos no. Pero como la expresión allanamiento no está señalada ahí, dijeron, no hay problema, vamos a aplicar el allanamiento para estos delitos y será la rebaja correspondiente. Por esa fecha también llegó la demanda de ese artículo ante la Corte Constitucional y la Corte dijo, efectivamente, la expresión allanamiento no aparece en el 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, lo que daría a entender de pronto que puede aplicarse un allanamiento con la rebaja. Pero aquí, dijo la Corte, se trata de una omisión legislativa relativa. Una omisión legislativa relativa. Es decir, es cierto, el legislador omitió poner la palabra allanamiento para efecto de imposibilidad de rebaja. No puso allanamiento. Daría a entender que no se puede acordar, pero como está el allanamiento, se puede allanar. La Corte dijo, no, es una omisión legislativa, sí, porque es del legislador, pero es relativa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se entiende es que con un argumento teleológico finalístico, lo que el legislador buscaba con la 1098 o Código de la Adolescencia era cerrar las puertas, todas las puertas a una persona que ha afectado a un menor en esos delitos. En consecuencia, aunque la palabra allanamiento no está, debe entenderse que forma parte del artículo. Y en consecuencia, chicos y niñas, si su cliente va a aceptar cargos por un delito sexual en el que fue víctima un menor de edad, tiene que decirle, usted puede aceptar cargos, no hay ningún problema, pero no tendrá ningún tipo de beneficio judicial. ¿Cómo así, doctor? ¿Ninguna rebaja? Nada. Ni una. ¿Y por qué la gente entonces trabaja? Ah, eso es otra cosa. El beneficio judicial no se lo podemos dar, o no, yo, el juez, pero sí puede dar beneficios administrativos, porque usted llega a la cárcel y es un condenado más. Y para los condenados comunes y corrientes, que son todos, hay fases de alta seguridad, mediana seguridad. Usted puede perfectamente desde el día siguiente que llegue allá, o el mismo día, empezar a trabajar, empezar a estudiar o empezar a enseñar. Y tendrá por cada 2 días de eso, uno de rebaja. En consecuencia, le sugiero que llegue a trabajar. Y de hecho, en todas las cárceles en Colombia, la gente llega y le pregunta, bueno, ¿a qué se va a dedicar? No, es que yo soy de artesanía. Usted que no va a trabajar a otra cosa. Yo voy a enseñar, yo sé enseñar esta cosa. Perfecto. Eso le sirve a él para que rebaje la pena. Pero el beneficio judicial no lo va a tener. Todo eso forma parte de la figura llamada como aceptación de cargos o allanamientos. Les pregunto, sobre este punto de allanamientos a cargos, ¿hay alguna observación, alguna pregunta? ¿Tienen la palabra, chicos? Buenos días. ¿Sí? Preguntita. En el caso en el que Hola, Jenny. la conducta punible se realice Sí. sobre menores y mayores de edad, ¿cómo aprobaría el allanamiento para los cargos y demás? Ah, perfecto. Muy interesante pregunta. Ponme un caso, por ejemplo. ¿Cuál sería? ¿Un homicidio? ¿Matan a una persona así y a otra? ¿Sí? Hay que hacer la dosificación punitiva. Porque si mató a una persona mayor de edad, un homicidio doloso, y acepta los cargos, tiene rebaja respecto de ese homicidio. Pero como es en concurso con otro homicidio, que es el del menor, parece no hay rebaja. En consecuencia, ¿qué se hace? Se toma la rebaja únicamente de ese, pero la otra no la rebaja. Y hay que dosificar la pena en ese sentido. Es decir, se aplica la rebaja en punto del mayor de edad y no se aplica en punto del menor de edad. Se hace la sumatoria correspondiente, se sacan los cuartos, el cuarto mínimo, los cuartos medios y el cuarto máximo sobre esas penas. Entonces, para este homicidio la rebaja, el del homicidio queda de esta manera. Ahí está la pena de él. Para este otro homicidio, en que, aunque aceptó cargos, se trata de un menor de edad, no hay ningún tipo de rebaja de pena. Entonces tenemos una pena para el uno y otra pena para el otro. Y así se empieza a dosificar la pena, ¿de acuerdo? Pero se aplica a uno sí y a otro no, sin ningún inconveniente. ¿Quedó claro? Sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Entonces no olviden, entonces se dosifica con la rebaja permanente, porque hay que, ojo con esto,
hay que dosificar la pena de manera individual. Individual. Entonces uno dice, perfecto, para el caso que plantea Jenny. ¿Y cómo hacemos entonces si usted se rebajó la pena por el homicidio del mayor de edad, el papá, por ejemplo? Perfecto. Entonces la pena, supongamos que sea 10 años, por decir alguna cosa. 10 años por la muerte porque se obtuvo la rebaja de pena por allanamiento. Pero como del menor no hubo rebaja de pena, esa pena es de 20 años, por decir alguna cosa, insisto. Y vamos a dosificar la pena. ¿Cuál sería el máximo de la pena a aplicar ahí? ¿De cuál se parte, Jenny? ¿De los 20 años? Porque es el máximo señalado de 20 años. Pero como es un concurso, dice hasta otro tanto. Entonces dirá, el sentenciador dirá, 20 años por el delito del homicidio del menor. De se parte de ese mínimo, 20 años. Más hasta otro tanto, otros 20 años, siempre y cuando no se afecte con la sumatoria aritmética. Los jueces, ¿qué hacen? Sacan un cuarto por lo general de los de 10 años y dicen 20 años por la muerte del menor sin rebaja de pena, más otro tanto. Y por la muerte del menor, 5 años. Serán 25 años. Y de ahí se saca la dosificación, de ahí viene la dosificación de la pena. No olviden, ojo con esto, que la rebaja se hace después de haber sacado toda la dosificación de la pena, toda completa. Una vez sacada la dosificación, sobre ese resultado final, ahí se aplica la rebaja correspondiente. Bien, entonces, esa es la parte de allanamiento a cargos. Ahora pasamos a la siguiente, que se denomina los preacuerdos y negociaciones. ¿Hay diferencias con el allanamiento? Sí. A pesar de que ya la Corte, al reinterpretar, como ellos dicen, están diciendo que el allanamiento es una modalidad de preacuerdos. Hay diferencias, por supuesto. ¿Cuál es la una? La una es que el allanamiento es un acto unilateral. Unilateral, de él solo, del procesado. Vamos a un ejemplo. Hay 5 procesados y dice uno de ellos, yo acepto cargos, y los otros 4 dicen que no. Él tomó su decisión. Si los otros 4 también se suman a él y dicen, aceptamos cargos, serán 4 o 5 decisiones unilaterales. Cada uno va por su lado. Cada uno va por su lado. Y a cada uno se le pregunta, ¿su decisión es libre? ¿Es consciente? ¿Es voluntaria? Sí, perfectamente. Miren que es unilateral. En el preacuerdo no hay unilateralidad. Es consensual. Se llama justicia consensuada. Porque la fiscalía y la defensa se ponen de acuerdo para llevar a cabo ese preacuerdo o negociación. Lo otro que es incondicional. La persona que acepta cargos o que se gana cargos, que es lo mismo, no puede poner ningún tipo de condición al juez de conocimiento. Acepto cargos. Pero ¿cómo así que usted hasta el 50% y me rebajó únicamente el 40%? Entonces eso no vale. No. Usted no le puede poner ninguna condición al juez de conocimiento. En cambio, en el preacuerdo, el fiscal y la defensa pueden incluso acordar la pena a imponer. Y si esa pena está dentro del marco legal que señala el Código Penal, el juez de conocimiento queda obligado a aceptar ese preacuerdo. Así de claro. Para ese efecto de los preacuerdos y de las modalidades que se pueden presentar, veamos lo que dice entonces el Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 348 y siguientes. Dice así, título segundo, preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado. Capítulo único. Artículo 348. Finalidades. ¿Qué se busca con esto? Repito, estamos en preacuerdos. Con el fin de humanizar la actuación procesal, lo dijo la Corte ahora que lo leí, y la pena. Obtener pronta y cumplida justicia. Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito. Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto. Y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Debo aclarar de una vez, cuando dice imputado no quiere decir que solamente lo puede ser cuando sea imputado y puede ser acusado o no, de ninguna manera. Dice procesado, imputado por llamar procesado. La fiscalía y el imputado o acusado, ahí sí lo agrega, podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. Efectivamente. También en eso se distingue, mejor se parece al allanamiento. Tanto el allanamiento como el preacuerdo que buscan terminar el proceso de manera anticipada, forma normal, pero con condiciones diferentes. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, ¿cuál funcionario? El fiscal, debe observar las directivas de la Fiscalía
general de la nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Efectivamente, la Fiscalía tiene unas resoluciones a las cuales los fiscales tienen que acogerse. ¿Por qué? En los Estados Unidos de Norteamérica, el fiscal de distrito tiene una alta potestad discrecional. Puede decir, así no lo voy a seguir, me encargo únicamente con su jefe, colabóreme con tal cosa, hacemos un preacuerdo. En Colombia no. No es que, o a lo mejor sí, hay una cierta desconfianza, si se puede decir, hacia los fiscales. No hacia algún fiscal, en general, para evitar el desbordamiento, o como llaman por ahí la sentencia de la Corte, la feria de ciertas concesiones. Entonces, se obliga a que los fiscales tengan que mirar o someterse a las reglas del juego que le impone el fiscal general de la nación. ¿El fiscal qué puede decir? No puede haber preacuerdos con personas que hayan cometido delitos contra la administración pública. Así que el que cometió el cohecho, el peculado, nada, por ejemplo, puede decir eso. No se puede contra delitos de lesa humanidad, no se puede, esas directrices tiene que aceptarlas el fiscal que vaya a preacordar. En la próxima clase les traeré esa resolución, si no estima del número 001, si no estima de la Fiscalía, porque es tenida en cuenta. Agrega 349, ya mencionado tantas veces, que dice, improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial, hubo un caso de una fiscal aquí en Cundinamarca que fue condenada. Ella preacordó con la fiscalía, había cometido un prevaricato. Incluso ya estaba metida con Pedro Orejas, una cantidad de gente por allá. Y se hizo un preacuerdo y sin embargo no se aceptó por la parte del tribunal porque ella ha obtenido un incremento patrimonial a raíz de ese prevaricato. La defensa de ella dijo, no, ¿cómo así? Es que ella no cometió ningún delito contra patrimonio. La corte dijo, no señora, debido al prevaricato y que usted presionó a alguien por allá, obtuvo un incremento patrimonial. El artículo no dice que debe ser un delito contra el patrimonio, sino cualquier delito del cual sobrevenga un incremento patrimonial. Repito, en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. Esta parte se aplica, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, para allanamientos desde el año 2017, en los cuales el sujeto activo, el que cometió el delito, haya obtenido incremento patrimonial. Si no, se puede allanar a cargos, pero sin rebaja. Y aquí sencillamente dice es que no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía. Aquí no hay acuerdo. En el otro hay allanamiento sin rebaja. Aquí no puede haber preacuerdo. Artículo 350. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, oigan bien, hasta antes de esa fecha, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal, primero, elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Está imputado como un delito de homicidio agravado. ¿Cuál es el preacuerdo? Le quita el agravante y queda como homicidio simple. Se puede. Tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Sí, se tipifica como un homicidio, que así fue la imputación, pero le agrega que fue en estado de ira. También se puede. Es más, también se puede incluso llegar al punto de que se puedan pactar las consecuencias. Me explico. Y eso implica un mayor beneficio. No se puede en un preacuerdo decir, quíteme el agravante y me lo pone como tentado. No, había dos beneficios. Es uno o el otro. Lo que sí se puede es que supongamos que la pena queda en menos de 4 años.
se le quitó el agravante y queda 4 años. O se quitó un delito y queda en 3 años, por decir alguna cosa. Tendría de pronto derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Si el fiscal se pone de acuerdo con la defensa, pueden también pactar y decir, y acordamos que se conceda el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No importa, eso no es un beneficio más, es una consecuencia del preacuerdo. Veamos. Artículo 351. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia penal de imputación comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación, porque es un acuerdo. También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. O sea, si el acuerdo que se da hay una rebaja, más la otra, esa únicamente es el beneficio. No puede haber otro beneficio que le comporte a él más rebaja de pena. No, una sola rebaja de pena. O usted preacuerda que el imputado acepte cargos como cómplice o acepta que le quite el agravante, por ejemplo. Lo que no puede hacer es que le incluya a los dos. Así se queda feriando realmente el asunto. Si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación. Los preacuerdos y celebrados entre la Fiscalía y el acusado obligan al juez de conocimiento, lo obligan, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar sentencia correspondiente. Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. Esto es importante por lo siguiente. Miren que en el allanamiento a cargos, el imputado acepta los cargos de manera incondicional frente al juez de conocimiento. Pero también él puede aceptar los cargos a pesar de que la víctima no quiera que la persona acepte cargos. Dice el imputado, acepto cargos. La rebaja es hasta 50%, si lo permite el delito, si no fue captura en flagrancia. La víctima no puede decir, no, me opongo a eso. Es un derecho del procesado. Segundo, pasemos a los preacuerdos. Dijimos que el preacuerdo se distingue del allanamiento, entre otras cosas, en que en el preacuerdo es la voluntad de las partes. Y ahora que digo voluntad de las partes, esto me da pie para decir lo siguiente. Supongamos que el imputado le dice al fiscal, señor fiscal, yo quiero preacordar. Y el fiscal le dice, no es mi intención preacordar con usted, realmente yo aquí tengo todo ya para adelantar. No, pero ¿cómo así? Es un derecho mío. Sí, claro, pero también es mío. Si el procesado quiere preacordar y la fiscalía no hay poder humano que obligue a la fiscalía a preacordar. Eso queda absolutamente claro. ¿Qué le queda a él? A ganarse a cargos y buscar la rebaja por ese lado. Pero si un fiscal no quiere preacordar, nada se puede hacer. Punto. Lo otro, si el procesado preacuerda con el fiscal y el fiscal obviamente lo hace con el imputado o acusado y se ponen de acuerdo, el fiscal debe convocar a la víctima para que se entere del preacuerdo. Convocarla y decirle, yo soy el fiscal, dirijo la actuación, titular soy de la acción penal y voy a preacordar con él. Y le estoy diciendo, eso no implica que la víctima se pueda oponer al preacuerdo. No me opongo al preacuerdo. La víctima puede oponerse cuando se verifique el preacuerdo y levantar la mano, que le dan la palabra y dirán, señor juez, este preacuerdo está mal elaborado, porque además aquí hubo dos tipos de rebajas, porque lo pusieron como cómplice y además le quitaron el agravante. Y el código es claro, me opongo a eso, para que usted lo invalide. Eso es diferente.
Si el acuerdo está ajustado a derecho, la víctima puede, digamos de esta manera, patalear, y eso es su derecho, pero no podrá oponerse a ese preacuerdo. Es más, no se requiere que la víctima firme el preacuerdo, de ninguna manera. Es entre fiscalía y defensa, las dos partes, nada más. Eso también debe quedar claro. Ahora, distinto es que haya un incremento patrimonial, ya lo sabemos hasta el cansancio, tiene que devolverle a la víctima eso. Igual que en el allanamiento, que es una modalidad de preacuerdo, es diferente. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se haga un preacuerdo en un delito contra el patrimonio, título 7º del Código Penal. Hubo un hurto y se dice que en el hurto se acordó que el hurto que era agravado queda como hurto simple. ¿Se puede? Sí se puede. Pero además es posible que el procesado indemnice integralmente a la víctima y ahí tiene un beneficio él por aparte del preacuerdo. ¿Cuál sería? El preacuerdo queda como en la mitad de la pena, pero como hubo un incremento, pero como hubo una indemnización integral, supongamos que la persona se le hurtó, le robó un bolso, un computador, y al ser capturado, el procesado le devuelve el computador a la víctima. Se van a la imputación, hacen un preacuerdo en el que queda una rebaja de pena establecida, eran 2 personas, quedan como hurto simple. Y a pesar de eso, puede el procesado indemnizar a la víctima con base en el artículo 269 y tener una rebaja de la mitad a las 3/4 partes. Más rebaja tiene, no por el preacuerdo, sino por la indemnización integral. Artículo 269. ¿De acuerdo? Entonces, miren la posibilidad que hay. Se pregunta uno, ¿pero por qué razón entonces hay tantos procesos en Palo Quemado que van hasta juicio? Es por esto. Porque la mayoría de delitos que se dan en Colombia, aparte de los de alimentaria, que aplica el principio de oportunidad, lo vemos después, aparte de eso, no hay rebaja de pena para procesados que hayan cometido delitos contra menores de edad, homicidios, secuestro extorsivo o delitos sexuales. ¿Qué hace un procesado de eso? Dice, pues no tengo derecho a rebaja nada. ¿Qué voy a hacer? La voy a luchar hasta el final, la voy a pelear, de pronto me gano o él no cometió el delito. Y como no hay ningún tipo de rebaja, porque eso fue lo que se propuso en su momento, que no hubiese ningún tipo de rebaja, los procesos contra esas personas van hasta el final. Pero además de eso, viene ahora otro inconveniente, y es que se acaba de aprobar en la Cámara Baja o Cámara Representante, se acaba de aprobar en los debates entre la Cámara, la cadena perpetua para estas personas. Entonces ahora habrá que pensar muy bien qué va a pasar con este tipo de procesos que se llevan en la justicia colombiana. Vamos a dejar hasta aquí porque se puso ya muy agresivo Gregorio Andrés. Y